Se nos pide que determinemos la función derivada de cada función dada. Primero tenemos f de 20 es igual a menos 3 veces el signo de la cuarta x. Lo primero que debemos reconocer aquí es que tenemos una función compuesta y, por lo tanto, para encontrar el función derivada tendremos que aplicar el rollo de la cadena. Al aplicar el rollo de la cadena, necesitamos identificar la función interna que a menudo identificamos como para identificar la función interna aquí. Podría ser útil para reescribir la función f de x como menos 3 multiplicado por la cuarta potencia del coseno x. De esta forma, es más fácil identificar que la función interna u es igual al cofirmante x. Por lo tanto, si u es igual a cosignar x, al aplicar la regla de la cadena, también tenemos que encontrar u'. U' es un derivado del cosigno x, que es el signo negativo x. Y ahora, si es útil, podemos pensar en nuestra función f como solo menos 3 u al cuarto, y aplicar la regla de la cadena con la regla de la potencia. Viendo nuestras notas, el derivada de u elevado a n de la especificación a x es igual a n veces u elevado a n menos 1 por u'. Esto indica que f' de x es igual a la derivada de negativo 3 u hasta la cuarta. Con respecto a x, multiplicamos por 4. Lo que nos da menos 12 u elevado a 4 menos 1, lo que nos da una potencia de 3 y luego por u'. Y ahora tenemos que escribir esto de nuevo en términos de x usando u es igual al coseno x, y u' es igual a la sin x negativa. Esto nos da que f' de x es igual a menos 12 veces u al tercero, que en realidad es el signo x del tercero y multiplicado por un número primo, que es un sin x negativo. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Vamos a escribir esto como f' de x es igual a menos 12. Firma conjuntamente en cubos x veces sin x. Y ahora mira h de x. H de x es igual a menos 3, signo adjunto de x del cuarto. Para esta función compuesta, la función interna u es igual a x de la cuarta. Así que si tenemos u igual a x del cuarto, sabemos que u' es igual a 4x en cubos y de nuevo es útil. Podemos pensar en nuestra función h simplemente como menos 3 con el signo paralelo u. Ahora, de nuevo, mirando nuestras fórmulas, la derivada del cosigno ut, la especificación de x es igual al signo negativo u multiplicado por u', lo que indica que h' de x es igual a derivada de menos 3 coseno u con respecto a x, que es negativo 3 veces su derivada del cofirmante ut, la especificación de x, que nos da el signo negativo u. Times u', ejecutándolo en términos de x, tenemos h' de x es igual a positivo 3 veces el signo de u, que es la x del cuarto, multiplicado por u', que es 4x en cubos. Escribamos esto una vez más. h' de x es igual a 12x al tercer coseno x al cuarto. Y ahora veamos g de x. G de x es igual a 4 veces el signo del cubo de x. Reescribámoslo dado funciona como 4 veces el cubo del signo x, donde la función interna u es sin x. Así que si u es igual a sin x, sabemos que u' es igual al cosigno x. Y de nuevo, podemos pensar en nuestra función g tiene solo 4u más la tercera, y por lo tanto g' de x es igual, entonces multiplicaríamos por 3. 4 veces 3 es 12 debido a la potencia de 3 menos 1, que es 2 veces su primo. De nuevo, volviendo a ejecutar estos términos de x, tenemos g' de x igual a 12 veces u al cuadrado es un cuadrado del signo x. Y tu número principal es cofirmar x. Vamos a escribir esto una vez más como g' de x es igual a 12 veces signa al cuadrado x veces cofirma x. Para nuestro último ejemplo, nosotros tenemos j de x igual a 4, signo de x en cubos. Para la función interna j de x u es igual a x en cubos. Por lo tanto, la vista es igual a x cúbica u' es igual a 3x al cuadrado. Y podemos pensar en lo dado funcionan como solo 4 signos u.
que indica j' de x es igual a la derivada de 4 signos u con el especificación de x, que es igual a 4 veces el cosigno u por u'. Ejecutándolo de nuevo en términos de x, tenemos j' de x igual a 4 veces el cosigno u es el cosigno x en cubos. Y u' es igual a 3x al cuadrado. Simplificando una vez más, tenemos j' de x igual a 12x al cuadrado. Firma conjunta de ejecución. Espero esto te pareció útil.